Bienvenidos a su canal de la Iglesia Bíblica Bautista Razón para Vivir, con el pastor Jared Suárez. Vamos ahora. Bendito Padre Celestial, gracias porque tenemos tu palabra, la palabra más segura en la cual podemos confiar. Te rogamos, Señor, que hables a nuestro corazón, que podamos no solamente comprender lo que dice tu Escritura, sino que podamos vivir conforme a la misma. Señor, guíanos a través de tu palabra, edifícanos. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Podemos tomar nuestro lugar. Y bueno, este es un capítulo bastante impactante por lo que el Señor Jesucristo hace y cómo de alguna manera empieza a revolucionar la mente de las personas, porque la gente empieza a saber que este hombre es diferente y lo empiezan a malinterpretar. Y dice el verso 1, otra vez entró Jesús en la sinagoga y había allí un hombre que tenía seca una mano. Ahora, este es un caso puntual porque los judíos eran muy, digamos, hacedores de la ley y aún le inventaban a la ley, de tal manera que no podía entrar alguien enfermo, lisiado, a los lugares donde se leía la Biblia. Ustedes recuerden que los sacerdotes que tuvieran algún defecto físico no podían ejercer, pero ellos de alguna manera se las habían ingeniado. Seguramente este hombre había sido llevado por los mismos fariseos para que el Señor lo sanase y entonces arremetieran contra él. Y dice que este era una mano seca, es decir, una mano que no tenía movilidad alguna, que no tenía de alguna manera vida, que estaba muerta esa mano. Y dice el verso 2, y le acechaban para ver si en día de reposo, es decir, sábado, la reunión de los judíos era los sábados, porque el sábado se había establecido como el día de reposo de Dios. Por eso es que se reunían el sábado, pero en el Nuevo Testamento la iglesia se reunía el primer día de la semana. Porque algunos han tratado en estos tiempos confundir y decir que todavía se tiene que guardar la ley y el sábado. Pero el apóstol Pablo iba a las sinagogas a predicar a Cristo, pero la iglesia se reunía el primer día de la semana, porque es el día que Cristo resucitó, porque debe quedar claro que Israel y la iglesia no son lo mismo. La iglesia tiene un plan, unas promesas, y Israel tiene un plan y unas promesas. Ustedes de alguna manera tienen que verlo de esa forma porque Dios así lo estableció. ¿Ok? Entonces sigue diciendo el verso 2, a fin de poder acusarle. Entonces dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio, es decir, para que todos te vean. Y hace unas preguntas que son lógicas. Y les dijo, ¿es lícito en los días de reposo hacer el bien? Seguramente la respuesta es sí. ¿O hacer el mal? No. ¿Salvar la vida? Sí. ¿O quitarla? No. Pero ellos, ¿qué? Callaban. No les convenía hablar en esos momentos, porque querían dejarle toda la responsabilidad y toda la carga al Señor Jesucristo. Pero lo maravilloso de esto es que en este caso el Señor Jesucristo no dijo nada. Solamente dice el verso 5, entonces mirándolos alrededor con enojo, porque conocía sus intenciones, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él extendió, y la mano le fue restaurada sana. Increíble, impresionante.
¿Sabe que en estos tiempos también hay campañas de sanidad? Que hay gente que dice, vengan que les voy a sanar, ¿no? Y ahí están promocionándose y promoviéndose y lo hacen en grandes lugares, estadios, algún complejo bastante grande, ¿no? Y estas campañas de sanidad empiezan de alguna forma con cantos, ¿no? Entonces empieza ahí, hay que llevar un conjunto musical, ¿verdad? Para que amenice, que lleve la alabanza, y ahí está, ¿verdad? Pa, 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 fuerte, fuerte, porque las alabanzas, dicen ellos que tienen que ser así, ¿no? Con estruendo, con fuerza. Y el caso es que después de alabar a Dios, entran a un periodo que le llaman adoración. Entonces todos los decibeles van a bajar. Usted, la mayoría de las personas que está cantando y tal, está un poco pues cansado, y entonces ahora va a descansar con las quietecitas, ¿no? Con las calmaditas. Empieza a adorar a Dios y todo muy, muy tranquilo, ¿no? Y entonces el que está sanando dice, ya hemos llegado a la presencia de Dios, cuando Dios siempre está presente. Ya el Espíritu Santo viene, cuando el Espíritu Santo mora en el creyente. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? Que somos moradas del Espíritu Santo. Y entonces empieza, ¿verdad?, de alguna manera a tratar de manipular la mente de las personas para que éstas sean sanadas. ¿Qué hizo Jesús? Levanta la mano. No cantó, ni siquiera, quizás hizo una oración, pero siempre estaba en comunión con el Padre. Pero lo hizo porque Él era Dios y tenía toda la potestad y todo el poder para poder hacerlo. Así que si Dios quiere, nos sana. Si Dios quiere, nos levanta. Si Dios quiere, nos enferma. ¿Sabe? Allí estaba Job. Sus hijos muertos, 10 hijos, 3 mujeres, 7 varones. Todas sus propiedades las habían robado y había descendido fuego del cielo y se había quemado toda su siembra. Y llega su mujer y le dice, ¿retienes aún tu integridad? Maldice a tu Dios y muérete. Y la respuesta de Job es una respuesta que nosotros debemos adquirir para nuestra vida, porque debemos saber que Dios da y Dios quita. Dios dio, Dios quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Así que una de las cosas que nosotros debemos hacer es bendecir a Jehová, bendecir al Señor en todo tiempo. Por eso Tesalonicenses 4:16 en la segunda carta dice, estad siempre gozosos, orad sin cesar, porque esa es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo. Así que es importante que nuestro corazón sea siempre agradecido. Y sigue diciendo el verso 6, y salidos los fariseos, tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle. Ahora, ¿quiénes eran los herodianos? Los herodianos era prácticamente un partido político que apoyaba a Herodes nada más. Primero a Herodes el Grande, después a Herodes el Tetrarca. Pero sabemos que Herodes era un hombre malo. De hecho, los fariseos odiaban a Herodes porque era enviado por Roma y de alguna manera los tenía pagando y pagando impuestos, enriqueciéndose para enviar a Roma y para quedarse con mucho dinero, y era malo Herodes. Pero ellos se juntaron con los malos para destruir al bueno. Mas Jesús, verso 7, se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, de
del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón, oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a los discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no le oprimiesen, porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuando tenían plagas, caían sobre él. ¿Se da cuenta? Es como yo te sano y quedo enfermo. Imagínense, plagas y caían sobre él. Obviamente él es Dios y se las quitaba de encima, pero el Señor Jesucristo quedaba agotado de toda la tarea que hacía en cuanto a las sanidades y estar en contacto directo contra la oposición maligna. Porque dice, y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Es decir, Jesús no quería que los demonios testificaran acerca de él. Porque, ¿cómo podemos creerle a los demonios? Porque por aquí te dicen una verdad, pero por aquí te dicen otra mentira. Porque no son fieles. Porque no son dignos de llevar el mensaje que Dios nos encomendó a nosotros. Porque, como vimos en el devocional el día de hoy, dice el 1:8 de Hechos, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y eso lo encomendó Cristo a sus discípulos. Así que los demonios no tienen por qué, de alguna manera, testificar acerca de nuestro Padre Celestial. Por eso los cayó. Mas él les reprendía en el verso 12 mucho para que no le descubriesen. Verso 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar. Otros pasajes nos dice que el Señor Jesucristo, para tomar esta decisión, para llamar a sus 12 apóstoles, veló toda la noche, oró toda la noche, porque era importante, porque dentro de esos 12, y se menciona regularmente hasta el final, Judas, el Iscariote, el que le había de entregar. Así que dice, su propósito era que fueran y predicaran. Entonces, verso 15, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro. Este siempre se ha de mencionar en primer lugar. Después, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es en el arameo, que quiere decir hijos del trueno. Andrés es el hermano de Pedro, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo que es Judas, el cananita, y también Simón, el cananista, que este se distinguía de Simón Pedro. ¿Ok? Este también dice, y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Así que el Señor Jesucristo iba a capacitar a 12 personas que pudieran ayudarle en su ministerio terrenal. Y que estos, de alguna manera, serían los pilares de la iglesia. Porque, si ustedes recuerdan, ¿verdad? La iglesia se construiría de piedras vivas, que eran los apóstoles, que son el cimiento,
y que la piedra del ángulo, la piedra angular es Cristo, la piedra que sostiene a la iglesia es el Señor Jesucristo, y después va construyendo, y aquí en esa construcción estamos nosotros, aquellos que somos salvos por la gracia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Verso 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Así que no había tiempo para comer. No había tiempo para muchas cosas. Estaban ocupados en la obra del Padre. ¿Se acuerdan cuando el Señor Jesucristo, cuando era niño, aproximadamente 12 años de edad, Él se perdió voluntariamente, porque Él se quedó en el templo. Y sus padres dijeron, ha de estar con los familiares, se ha de haber adelantado. Pero no. Él, después que lo encontraron 3 días después, con gran angustia de sus padres, el Señor Jesucristo simplemente les dijo, ¿no sabéis que en los negocios de mi Padre he de estar? Pero ellos no entendían nada, y de alguna manera el Señor Jesús seguía en los negocios del Padre. Verso 21, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Los suyos se refiere a su familia. Su familia, decía, está fuera de sí. Sí, sus hermanos, sus hermanas. Porque imagínese que usted tenga un hermano, que usted tenga varios hermanos, y que uno de ellos diga, yo soy Dios. Yo soy el sanador. Y que haga cosas de alguna manera que impacten la vida de las personas. Entonces, si sus padres no lo entendían, si María no entendía lo que hacía Jesús, mucho menos sus hermanos, que eran más o menos de sus edades. Él era el mayor, era el primogénito. Pero decían, está loco. Está loco, está fuera de sí. Ahora, qué gran locura, ¿no? Yo quisiera estar loco como el Señor Jesucristo. Sanar gente. Echar fuera demonios. Multiplicar los panes. Qué gran locura, ¿no? ¿Cómo se puede confundir, verdad, magnesia con gimnasia? Algunos confunden gordura con hinchazón, ¿verdad? Estoy un poquito hinchadito, dicen, ¿no? Pero, ¿sabe? Realmente las cosas son como son, y debemos entender que el Señor estaba con ese propósito de impactar la vida de las personas para que no tuviesen excusa y creyeran en Él. A lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. Verso 22, pero los escribas que habían venido de Jerusalén, es decir, hicieron el viaje, no importó caminar 110 kilómetros, es decir, casi se echaron de Puebla a México, casi, ¿no? Porque son 173 a México. No les importó, caminando, por ir a hacer justicia. Y dice que habían venido de Jerusalén, decían que tenía a Belcebú y que por el poder de los demonios echaba fuera demonios. Imagínese. Porque cuando las cosas no salen como yo quiero, entonces estás mal. Y entonces dice el verso 23, y llamándolos, y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear
su casa. Y lo que el Señor estaba diciendo, es imposible que Satanás haga una obra buena. Si bien Satanás se disfraza como ángel de luz, pero Satanás siempre va a buscar dañar. Satanás es el ladrón que vino a matar, a robar y a destruir. Jesucristo es el buen pastor que ha dado su vida por sus ovejas. Así que de alguna manera no tenía comparación lo que estos hombres estaban haciendo. Pero les va a referir una advertencia como una maldición. De cierto os digo, en el verso 28, que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres y las blasfemias cualquiera que sean, pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Así que cualquiera que se rehúsa a creer que Cristo es Dios, no puede ser salvo. La blasfemia del Espíritu Santo es no creer en el Hijo de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso Jesús dice, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, nadie viene al Padre si no es por mí. Porque Jesús es el único que puede salvarnos, que puede perdonarnos, que puede limpiarnos de toda maldad. Así que la blasfemia es no creer en el unigénito Hijo de Dios. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Es decir, este no viene de Dios. Negaban la deidad de Cristo. Verso 31. Vienen después sus hermanos y su madre quedándose afuera. Enviaron a llamarlo. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Este es uno de los indicios que el Señor Jesucristo tenía familia. Es decir, él había nacido virginalmente, pero como dice la Escritura en Mateo capítulo 1, que José no conoció a María hasta que dio a luz al niño. Así que no había nada de malo. No hay nada de malo tener familia, ¿o sí? ¿Es pecado o es una bendición tener hijos? Es una bendición, así que no hay ningún problema. Porque María es la madre de la parte humana de nuestro Señor, pero el Señor Jesucristo fue concebido por el Espíritu Santo. Es curioso, porque a María, cuando el ángel se le presentó, simplemente le avisaron, vas a ser mamá y vas a dar al unigénito Hijo de Dios. Simple, ¿no? No le pidieron permiso, no le dijeron, oye María, ¿quieres? No, le dijeron, ha sido la escogida para que el Hijo de Dios nazca. Así que la función de María era ser, de alguna manera, la madre terrenal del Señor Jesús, pero no la madre de Dios, jamás. Esa es una herejía. No tiene madre Dios. Dios el Padre. Y el Espíritu Santo no es la madre, como muchos llegaron a decir en blasfemia. Porque ellos dicen, el Padre, el Espíritu Santo, la madre y el Hijo. Ahí está la familia completa. No, Dios es masculino. Y en un mundo donde de alguna manera el feminismo está tratando de empoderar a la mujer y sobajar al hombre, pues la Biblia no es machista, simplemente la Biblia es lo que es
y es para nuestro bien, y es para el orden de este mundo, y cuando nos salimos del orden, entramos en el desorden, y por eso tenemos el mundo en el cual estamos viviendo, porque el mundo ha rechazado a Dios, ha rechazado su palabra, y ha seguido sus propios caminos, y por eso dice que Dios los entregó a la inmundicia, a la retribución debida a su extravío. Así que, de alguna manera, no hay nada de malo que el Señor Jesús tuviese hermanos. No hay nada. Nada. Verso 33, Él le respondió diciendo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? Mirando a los que estaban sentados alrededor, Él dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. Todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Y por eso somos hermanos en Cristo. Porque Dios es nuestro Padre. Porque hemos creído en Jesucristo, que Él nos puede limpiar de todo pecado y puede llevarnos al cielo. Por eso decimos hermano, hermana. Porque Cristo, el Señor, es nuestro hermano. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos: ya no os llamaré discípulos, sino llamaré amigos, y en otros momentos el primogénito entre muchos hermanos. Así que de alguna manera el Señor quiere que tengamos comunión con nuestro Padre a través de nuestro Señor Jesucristo, a través de la palabra de Dios, y el Espíritu Santo es el que nos va a guiar a toda la verdad. Cristo es la verdad, su palabra es verdad. Y esto es lo que nosotros debemos seguir. No una religión, porque las religiones hay muchas, pero Cristo hay uno. Dios es uno, y a Él seguimos, y a Él servimos. Por lo tanto, de alguna manera debemos buscar relacionarnos con Él diario, en esa comunión Padre-Hijo, para que también Él pueda dirigirnos, para que Él también pueda guiarnos, proveernos, ayudarnos, porque Él estará con nosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar. Les invito que nos pongamos en pie para terminar con una oración. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, gracias por nuestro Señor Jesucristo. Gracias por el poder que mostraba en este mundo para reflejar tu poder, para que nosotros pudiésemos creer que tú todo lo puedes y que nada hay fuera de tu alcance, que no estamos en mejores manos que en las tuyas. Ayúdanos, Señor, a creer cada día y a seguir tu palabra como tú mandes. Señor, te ruego que bendigas a mis hermanos aquí presentes, que los guíes, que los fortalezcas, que suplas sus necesidades, que sanes todas sus dolencias y que te honremos y te glorifiquemos a través de nuestras acciones. Bendito sea, Señor, ponemos esta semana que comience en tus manos, rogando tu dirección, tu provisión, tu poder en nuestras vidas. Bendícenos, Señor, y ayúdanos a ser bendición. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.